Bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo de Aprendizajes de un alma. Deseo que los vídeos de esta saga te estén gustando, así que si los estás siguiendo y te están sirviendo de utilidad, no olvides darle un like. En el último episodio te estuve contando mis experiencias en Egipto y de Egipto cruzamos el charco a México, donde hablaré de mis experiencias en los cenotes y las estructuras arqueológicas del Yucatán sobre todo. Antes de empezar, contarte que soy una enamorada de México. He ido dos veces de manera presencial y otras tantas en astral. La primera vez que fui fue una propuesta de una amiga donde ella iba a estar un mes impartiendo talleres de constelaciones familiares. Hacía 5 meses que había fallecido mi pareja y me pareció buena idea un poco para desconectar de lo que estaba viviendo. Cuando me decidí a hacer este viaje, resulta que ya no había pasajes en el vuelo en el que ella iba, con lo cual viajamos en vuelos separados. Lo que más me llamó la atención de ese viaje, la verdad que, yo no estaba abierta a sentir nada más que mi propio dolor, pero una cosa que me llamó muchísimo la atención es que cuando estaba aterrizando en Ciudad de México, se me caían unas lágrimas, no podía llorar, menos mal que no había nadie en el asiento de al lado, pero unas lágrimas como de retorno a casa, como por fin estoy aquí, de nuevo estás aquí. Y eso fue muy significativo para mí, quizás no en ese momento, pero sí más adelante cuando fui dándome cuenta de las vidas que yo había tenido ahí en México. No mucho más que contar de este viaje, excepto eso, como os digo, yo estaba en mi propio dolor y tampoco tenía el despertar que tengo ahora mismo o la conexión que tengo ahora mismo. Este primer viaje fue en el 2011 y entre este viaje y el segundo viaje, que ya os contaré, que es el que realmente caló en mí, hice una proyección o un viaje astral al lugar. Como en el 2014 yo conocí a una chica que nos hicimos muy buenas amigas. Ella por aquel entonces vivía en una pensión donde estaba bastante incómoda y yo por aquel entonces también estaba compartiendo casa y recibí un dinero de la herencia de mi madre y decidí independizarme, decidí alquilar un piso para mí sola. Viendo las condiciones que estaba esta amiga, pues le ofrecí el compartir casa. Como os digo, la estaba recién conociendo, hubo muy buena conexión, pero una vez que empezamos a compartir, como que a los 3 meses la dije, te vas de casa. La convivencia fue muy complicada, pero era una especie de amor y odio que no tenía sentido, porque la tenía mucho afecto, pero a la vez la quería lejos de mí y no entendía por qué me volcaba tanto en ayudarla cuando no había una compensación a eso que yo estaba dando. Y no es que pretendiera recibir lo mismo que estaba dando, pero es de esto, no sé, si cuando a ti te da la sensación de que estás poniendo demasiada energía en una persona y no te explicas el por qué, cuando esa persona quizás no se merezca toda tu atención, porque no esté haciendo méritos para ello. Y al contrario, si hay un trato desagradable, pues con más razón para pensar que esto tenía una explicación diferente o una explicación que venía de otro momento, ¿no? Y pregunté en mis registros qué relación tenía yo con esta persona. Y fue muy curioso e impactante porque de repente me vi dentro de una pirámide, pero de una pirámide maya, en el que oía como tambores, oía música, pero más bien tambores, ¿no? Y cánticos. Y yo andaba por ahí deambulando, estaba como en alerta, mirando para todos los lados, como que no me pillaran, como medio escondiéndome. Sentía el peligro, sentía que tenía que estar en alerta. Y llegué a un momento en el que desde una altura de esa pirámide, como digo, dentro de la pirámide, observo como una especie de ritual donde había unos señores de poder, así como en una especie de alto en piedra, y en un nivel más bajo, muchísimas personas atentos a la ceremonia. En un momento dado, traen a una mujer, donde la tumba delante de todos, la quitan sus ropajes y estando viva les traen el corazón y la persona que hace el ritual bebe la sangre del corazón e incluso lo muerde. Me quedé impactada no solo por lo horroroso del ritual, sino porque me di cuenta que la mujer que estaba ahí tumbada era mi madre, no solo en esa vida, sino la que fue mi madre en esta vida. Algo pasó que me impactó tanto que hice un ruido
Y todo el mundo miró hacia donde yo estaba. Ordenaron cazarme y yo empecé a correr por todo el interior buscando una salida para que no me pillaran porque sabía cuál podía ser mi final. Y en ese momento apareció la que era mi compañera de piso, me guió hacia una salida secreta y pude escapar de allí. Entonces entendí que ella me había salvado la vida y que en esta vida yo la estaba ayudando por esa deuda que generé con ella. Es como que sentía que se lo debía. Una vez que integré toda esta información, dije, no te debo nada, toma tus maletas y vete de casa. Y desde entonces no tuvimos más contacto. Lo curioso que esta chica, que se dedicaba a la artesanía, vivía 6 meses en las Islas Baleares, aquí en España, y 6 meses en la zona de Tulum. Eso me hacía confirmar que había una relación estrecha, tanto ella como yo, de México. Ya en el 2022 se me presenta la oportunidad de volver a ir a México y en esta ocasión decido, como trabajo desde casa, decido estar unos meses. Creo que estuve casi 5 y en esa estancia pude ir 10 días a lo que es la zona del Yucatán, recorriendo muchísimos lugares que representan toda la cultura maya. Teníamos el campamento base en la ciudad de Mérida y desde allí íbamos haciendo excursiones. En todos esos días llegamos a visitar como 10, 12 cenotes. La verdad que una maravilla. Quedé enamorada del lugar. Para quien no sepa qué son los cenotes, son como unas piscinas naturales de aguas cristalinas, pero para los antiguos mayas eran portales al inframundo. En sus aguas se ofrecían objetos preciosos, pero también vidas humanas. Muchos eran considerados sagrados o estaban ubicados en centros ceremoniales importantes, usados para este tipo de rituales. El cenote más importante con evidencias de sacrificios es el cenote sagrado de Chichen Itza, donde se ha encontrado en el fondo de sus aguas no solo ofrendas, objetos, sino también restos humanos, sobre todo de niños y doncellas, aunque también de hombres. Amén de que estos cenotes eran utilizados para estos rituales, estos sacrificios, os puedo decir que yo me sentía súper a gusto en sus aguas. No sentía la energía de muerte, de sacrificio, de sangre. Me acuerdo que mi compañero en el cenote de Chichen Itzá no pudo entrar en el agua. Él continuamente me decía que oía gritos, gritos de niños y que no podía. De hecho, se salió de lo que es el recinto, pero yo me sentía súper a gusto. No le di importancia, pensé que como tengo esa relación con la muerte, pues que tendría vínculo con eso, hasta que llegamos al recinto arqueológico de Chichen Itzá. Para mí ese lugar fue una revelación, fue un déjà vu, fue un comprender muchas cosas. Como digo, Chichen Itzá no es solo la pirámide, hay muchos recintos que conforman ese lugar. Recuerdo una explanada enorme donde nos contaron, donde el guía nos contó que ahí se realizaba un juego de pelota que tiene un nombre que no recuerdo o que es complicado para mí de pronunciar. Es un juego de pelota maya, en el que, como os digo, era una explanada muy grande, estaba como amurallado, que es donde las personas se ponían para ver el partido, y a mitad de campo, pegado a uno de los muros, había como una especie de aro a unos 8 metros de altura, por donde tenían que meter una bola. Lo curioso de este deporte es que no se jugaba ni con las manos ni con los pies como conocemos el baloncesto o conocemos el fútbol, sino que lo único que podían usar era los antebrazos, los muslos y las caderas. No solo era un deporte, sino también un ritual, porque la pelota representaba el sol y cada partido representaba la batalla entre la vida y la muerte. Lo curioso es que una vez terminado el partido, quienes eran sacrificados eran los que ganaban en honor a ese vencer. Con lo cual, cuando llegamos allí, yo lo único que vi fue todas estas personas, todos estos mayas jugando y en un lado del terreno todo el suelo lleno de sangre. Eso es lo que más me impactó. Sentí incluso el olor de la sangre. Escuché los gritos de la gente aclamando, no solo durante el partido, sino durante ese sacrificio donde los ganadores hacían los honores dando su vida. La pirámide que se encuentra en este recinto es un templo dedicado al dios Kukulcán. La verdad que allí no tuve ninguna experiencia, me impresionó por sus dimensiones, por lo que representaba, pero algo que me impactó
muchísimo. Un pequeño recinto que estaba cerca de esta pirámide, que se llamaba el Templo de los Guerreros. Era un lugar con una pirámide más pequeña, escalonada, lleno de columnas, donde en ellas estaban talladas figuras de guerreros armados. Este templo estaba dedicado a temas militares y de poder, pero además se hacían sacrificios ahí. Pues como digo, al llegar me puse mirando hacia lo alto de la pirámide y se me presentó una persona enorme. Sentí que era una persona de poder. De hecho, todo su cuerpo lo sentía como emplumado, como si tuviera plumas pegadas en el cuerpo. Y abajo, todos los guerreros aclamándole. Ese personaje que se me presentó allí era yo. Me sentí con mucho poder. Me creí un dios. Me hicieron creer que era un dios. Y así me trataban como tal. Pude ver en ese momento cómo era yo la que ordenaba los sacrificios de esos niños y de esas doncellas y de los enemigos que estaban en los cenotes. La verdad que me impactó muchísimo y pude entender por qué en ese lugar, tanto en Chichen Itzá como en los cenotes, me encontraba a gusto, porque en estos sitios estaba mi energía de poder, mi energía de sangre. Tuve que hacer un trabajo profundo dirigido hacia esas almas a las cuales dictaminé su muerte. Reconocer esa parte de mí o esa extensión de mi alma que hizo esas barbaridades para poder recuperar mi energía, pero desde otra vibración. La verdad que tuve muchas más experiencias allí en México, ya no tanto relacionado con los cenotes. Iré contando en otros capítulos cómo fue mi encuentro con la Santa Muerte y la celebración de Día de Muertos. Así que llegado a este punto, solo agradeceros que continuéis viendo estos capítulos deseando que os sirvan de experiencia, de aprendizaje, quizás de sentiros identificados con mis vivencias. Recordaros que si os ha gustado, le des al like y así colaboráis con mi canal. Si quieres comentarme algo, pónmelo en comentarios. Gustosamente te leeré.